Sean todos bienvenidos a la unidad didáctica número 2, denominada Perspectivas Cognitiva y Constructiva. Vamos a dar inicio con la perspectiva cognitiva. El objetivo de este paradigma radica en las capacidades y los valores, es decir, que el objetivo indica que los procesos cognitivos afectivos de los aprendices deben estar en base a el desarrollo de sus capacidades y los valores. Este paradigma se enfoca en varias dimensiones de lo cognitivo: la atención, la percepción, la memoria, la inteligencia, el lenguaje y el pensamiento. En este sentido es que podemos ofrecer tres aspectos muy importantes dentro de lo que es el paradigma cognitivo. El primero, que este es un enfoque que establece habilidades para orientar los procesos mentales de información, es decir, representación y acción. Además, el aprendizaje que se vincula no tanto con lo que hacen los estudiantes, sino con lo que saben y cómo lo adquieren. Y también como el reconocer la importancia de cómo las personas organizan, acoplan, filtran, reintegran y evalúan la información en esquemas mentales que son empleados para acceder e interpretar la realidad. La teoría cognitiva determina que aprender constituye la síntesis de la forma y el contenido perceptivo, recibido de las percepciones. Es decir, que el aprendizaje depende de lo que el individuo perciba de acuerdo a sus capacidades, percepciones previas o antecedentes, los cuales actúan en forma relativa y personal en cada individuo. Estas están influidas principalmente con sus actitudes y motivaciones. Por ello, dos las cuestiones centrales, que se van a tomar en cuenta dentro de este paradigma, que es el aprendizaje significativo y el desarrollo de habilidades estratégicas generales y específicas del aprendizaje. La enseñanza se va a centrar en el desarrollo de estrategias de aprendizaje orientadas a los objetivos cognitivos y afectivos. La motivación se espera que sea intrínseca, centrada en la mejora del estudiante, respecto a lo que aprende. En el paradigma cognitivo se puede decir metafóricamente que el sujeto es un organismo entendido como una totalidad cognitiva y afectiva. Esta nueva percepción tiene muy en cuenta el procesamiento de la información, reconoce la importancia de cómo las personas organizan, filtran, codifican, categorizan y evalúan la información de igual manera. La forma en la que sus estructuras o esquemas mentales son empleados sirven para acceder e interpretar la realidad. Bajo esa definición y los ejemplos que he podido establecer dentro de lo que es el paradigma cognitivo, podemos establecer que el cognitivismo se centra en el dominio del pensar, que es lo que predomina dentro de este paradigma. Ahora, trabajaremos con la concepción del maestro y la concepción del estudiante de acuerdo al paradigma cognitivista. Comenzamos. La concepción del maestro, refiere, al profesor como parte de la concepción de un estudiante activo que aprende significativamente y que puede aprender a aprender y a pensar. Muy bien, entonces, ¿qué podemos rescatar de ello? Cuando hablamos de la concepción del profesor, del maestro, el docente se centra en la confección y la organización de las experiencias didácticas para lograr esos fines. No desempeña el papel protagonista, donde tiene la verdad absoluta. La teoría cognitiva proporciona grandes aportaciones al estudio de los procesos de enseñanza y aprendizaje como capacidades para el aprendizaje, tales como
la atención, la memoria y el razonamiento. Hace uso de análisis jerárquico para identificar e ilustrar relaciones de prerequisito, es decir, procedimientos de análisis de tareas cognitivas. Hace énfasis en la estructuración, organización y secuencia de la información para facilitar su óptimo procesamiento, ¿no? Como ejemplo podemos colocar que hace uso de estrategias cognitivas, tales como la esquematización, los resúmenes, síntesis y organizadores que permitan poder lograr este objetivo. Tomamos también en cuenta que el profesor debe crear los ambientes de aprendizaje que permitan y estimulen a los estudiantes a hacer conexiones con material previamente aprendido, ¿no? Esto con el fin de evocar los prerequisitos, ¿no? Y el uso de los ejemplos pertinentes y también las analogías. También es importante la organización que lleva el profesor, de tal manera que los estudiantes sean capaces de conectar la nueva información con el conocimiento existente en alguna forma significativa. Pero a ello también debemos trabajar con lo que concierne a la concepción del estudiante respecto al enfoque cognitivista. Es un sujeto activo el estudiante, procesador de información, con la capacidad para aprender y solucionar problemas. Tales capacidades evolucionan con los nuevos aprendizajes y desarrollan habilidades estratégicas. En este sentido, el estudiante pone énfasis en la participación activa del proceso de aprendizaje. ¿A qué me refiero con ello, no? Que hay un autocontrol, hay entrenamiento metacognitivo, ¿no? Que permite hacer autoplanificación, monitoreo y revisión de su propio aprendizaje, ¿sí? Entonces, de acuerdo a estas dos definiciones que les di respecto a la concepción del maestro y la concepción del estudiante en el uso del paradigma cognitivo, ¿sí? Podemos, ¿no?, ya establecer algunos esquemas también, ¿no?, que los vamos a trabajar en la sesión de videoconferencia. Pero ahora, de manera igual muy resumida, vamos a trabajar con lo que es el enfoque de constructivismo, ¿no? Tomando en cuenta y partiendo de tres claves, ¿no? Que el enfoque de constructivista no es una corriente que no hace que se descubra el conocimiento, sino más bien se construya, ayuda en el desarrollo a la persona, al estudiante, y el aprendizaje se da a partir de la interacción entre el conocimiento previo con el contexto social y el problema para resolver. Muy bien, entonces en función a ello vamos a tener principios que rigen los ambientes de aprendizaje constructivista, pero creo importante que podamos fortalecer con más detalle lo que es el constructivismo, no de manera profunda, pero sí de manera que podamos establecer la base sólida para poder hacer el trabajo de la sesión de videoconferencia. Vamos a comenzar con decir que el constructivismo es la idea que sostiene que el individuo en su dimensión cognitiva, social y afectiva no es un simple producto del ambiente ni un resultado social, ¿no?, de las disposiciones internas, sino es una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre dos factores. Entre ellos, ¿no?, eso que vamos a trabajar, ¿no?, está el proceso que es el indagar y valorar los puntos de vista que se tiene de los estudiantes, plantear problemas de importancia que son incipientes a los estudiantes y evaluar el aprendizaje de los estudiantes en el contexto que enseñan, considerando que los seres humanos se hallan en permanente proceso de interacción con el entorno, en el cual se produce una activa, permanente y dinámica adaptación al medio, dirigida a mantener y restablecer sucesivos estados de equilibrio. Por lo tanto, desde esta postura,
el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, que se realiza gracias a los esquemas que ya posee. O sea que con lo que ya ha construido en la relación anterior del mismo medio que lo rodea, va a producir nuevos conocimientos. Se llama también constructivismo al proceso y el resultado de la práctica educativa en el sentido de que los nuevos aprendizajes se estructuran sobre los anteriores, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado, de una forma activa y potencialmente creadora, y no meramente acumulativa. El proceso es de interacción entre todos los elementos y las variables que intervienen en el proceso del aprendizaje. Tanto como el estudiante como los factores ambientales son imprescindibles para el constructivismo, así como también lo es la interacción específica entre las dos variables que crean el conocimiento. Es importante que tomemos en cuenta esta definición que se les ha establecido, ¿no? Y estos principios que rigen los ambientes de aprendizaje constructivista, porque es fundamental, ¿no?, que el aprendizaje tenga lugar en ambientes reales y que las actividades del aprendizaje sean seleccionadas, vinculadas con las experiencias vividas por los estudiantes. La posición del constructivista no acepta el supuesto, no acepta el supuesto. Lo que sí trabaja es, ¿no?, la realidad y trabaja las experiencias vinculadas al proceso de la construcción de su propio conocimiento. Bien, con esto concluyo mi participación en esta pequeña introducción respecto a lo que se va a trabajar el día de la sesión de videoconferencia, ¿no? Ya trabajando de manera más explícita dentro de cada uno de estos paradigmas y la función del profesor universitario respecto a la decisión de utilizar uno de los dos enfoques que permitan lograr eso que nosotros necesitamos conseguir en nuestros estudiantes, la correcta asimilación del conocimiento o la correcta construcción del conocimiento. Me despido, muchas gracias.